12 minutos, 3 grados 9 décimas la temperatura. Seguimos en Pasos Perdidos. Arrancamos el programa a las 7 de la mañana comentando el resultado electoral en Venezuela, pero para tratar de profundizar el tema y buscarle otra mirada, estamos en comunicación con Thelma Luzani, analista internacional y autora del libro Venezuela y la Revolución, escenarios de la era bolivariana. ¿Qué tal, Thelma? Fernando Amato, Manu Pol te saludan. Hola, ¿cómo están? Bien, un gusto escucharte. Bueno, ¿qué primer análisis podemos hacer de la victoria de Maduro según la Comisión Nacional Electoral y las denuncias de fraude de la oposición? Me parece que las próximas horas van a ser claves, ¿no? Sí, las denuncias eran, digo, casi cantadas, porque habían preparado todo el escenario previo y posterior a esa escena. Incluso habían convocado, como vimos anoche, por lo menos lo vi por la televisión, toda una cantidad de gente de la embajada nuestra, lo cual es incluso diplomáticamente muy peligroso, porque un país no puede tomar, digamos, los venezolanos pueden ir y la gente puede ir, pero no los funcionarios. Sí, lo de los funcionarios, bueno, Venezuela se quejó por eso, y es verdad, la verdad que es bastante polémico que los funcionarios de un gobierno vayan a la embajada de otro país. Muy polémico, porque además, ¿sabes qué pasa, Fernando? Que todavía no había resultados. Claro. Cuando empezó esto, ¿no? Sí. No había resultados oficiales, o sea, la verdad que todo muy lamentable. De hecho, pero nosotros comentábamos que Milei denunció fraude también antes de que se conocieran los resultados. Totalmente. Incluso te digo, Kamala Harris fue muchísimo más prudente, cautelosa que el gobierno argentino. O sea, nosotros siguiendo los lineamientos de Washington somos más papistas que el Papa. Sí, total. Y en cuanto a los resultados, te digo que se esperaba algo muy acuchó, estaba en contacto con gente que está allá, incluso con argentinos, hablaba con Oscar Laborde, que fue embajador argentino en Caracas y estaba allá. Así que teníamos muchísimos contactos, imagínate, habiendo sido embajador. Claro. También estuve en contacto con Carlos Raimundi, que fue ex embajador de la OEA argentino, la OEA, o sea, gente con enorme cantidad de contactos como para poder tener buenas fuentes, ¿no? Sí. Y el resultado se sabía que iba a ser ajustado. De todas maneras creo que, no sé, ya las últimas, no miré las últimas cifras, pero anoche por lo menos eran 51,20% contra 44%, el segundo, y entonces estamos hablando de una diferencia importante, y creo que son 700.000 votos, ¿no? De diferencia. ¿Cómo pensás vos, que conocés el tema, conocés Venezuela, que van a ser las próximas horas? Y eso es difícil. Igual te digo que no hubo prácticamente ninguna elección en la que la oposición no hiciera alguna situación de insurrección, ¿no? Esta por ahora viene siendo la más suave, porque hubo situaciones, una elección, por ejemplo, directamente la oposición boicoteó y dijo, no vamos a votar, y llamó a todos, una importante parte del otro lado, a no votar porque iba a haber fraude. Bueno, eso fue una. Otra fue que después del resultado positivo para el partido bolivariano, directamente hubo situaciones de agresión muy fuertes, quema de edificios, hubo muertos en las calles. La oposición ponía, por ejemplo, alambres de árbol a árbol, pasaba una persona en moto y se decapitaba. Hubo muchos casos horribles de eso, hubo mucha violencia. En otra hubo una situación muy grave en la frontera con Colombia, incluso se armó un show, no sé si te acordás, y pasaron camiones diciendo que llevaban ayuda humanitaria para Venezuela, y llevaban armas, militantes que buscaban
paramilitares, ¿no? Sí, O sea, las sí, me situaciones acuerdo. siempre fueron muy graves. Por lo tanto, puede esperarse una situación de violencia grave. Pero bueno, había 107 países como veedores. Sí. Y bueno, supongo es de suponer que... Sí, aparte había veedores de Maduro y había veedores de la oposición también. Exactamente, había veedores de la oposición, había gente de Naciones Unidas, estaba el Centro Carter, que pidió al expresidente norteamericano James Carter, que digamos no es que son venezolanos, no es que son bolivarianos, ¿no? O chavistas. Telma, ¿cómo estás? Manuel te Sí. saluda. Y en Hola, Manuel. quería preguntarte, ¿cuál sería la metodología que dice la oposición a partir de la cual el gobierno habría cometido fraude? Porque charlaba con algunos dirigentes venezolanos durante la semana pasada y me decían, nuestro sistema electoral tiene audiencias, tiene corroboración en papel de lo que se vota electrónico y aparte ya hubo más de 30 elecciones en los últimos 25 años, en las cuales no solamente ganó el chavismo. Exacto, hubo dos en las que ganó la oposición y inmediatamente el chavismo, o el gobierno, digamos, en este caso, dijo que sí, que efectivamente que había ganado, ¿no? O sea, o mejor dicho, que había ganado la oposición, que habían perdido... Es decir, admitieron rápidamente el resultado, en una palabra. En un caso había sido, no me acuerdo cuál, creo que el primero de todos había sido por muy poca... Sí, 1% me acuerdo uno. Claro, que creo que estaba vivo todavía Hugo Chávez, si yo mal no Sí, recuerdo. sí, me acuerdo, sí, era así. Era por muy pocos votos, que podía haberse discutido. Sí. De hecho, era la reelección indefinida de Chávez. Exactamente, era la reelección ¿Y cuál indefinida. sería esa metodología que dicen? Porque que Marina Corina Machado salga a decir que la oposición ganó con un 70%, es un número realmente difícil de toquetear. Son 30 puntos de diferencia entre lo que da la elección y lo que dicen. Sí, tal cual. Mira, cuando hay fraude o cuando hay una situación así de la oposición, yo recuerdo en ese momento dos situaciones en las que la oposición a gobiernos progresistas quisieron manipular. Una fue hace muchos años en México, que hubo un apagón tremendo, creo que estaba hablando Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando de los años 80, creo, y hubo un apagón como de una hora y los resultados eran de una manera. Hubo un apagón como de una hora y cuando volvió el apagón los resultados eran de otra. Es verdad, me acuerdo. Ahora no me sale el nombre del presidente que finalmente asumió. Y la otra fue la de Bolivia hace poco, en que hubo también como 20 minutos donde no fue por, en este caso, que se dio vuelta al resultado, sino que sembró la idea de que como no hubo resultados por un largo rato, sembró la idea de que podía haber fraude, ¿no? A lo que vos me preguntás, mira, el resultado era, no el resultado, sino la forma habitual es que los veedores, no se llaman veedores, ayúdenme, los ¿Observadores? la gente que está en las mesas... Los fiscales. De la oposición, los fiscales de la oposición tienen que normalmente se quedan hasta el final del conteo y piden una copia del acta. Claro. La prueba que les queda a ellos de que efectivamente es así. Antes de que ese proceso terminara, María Corina Machado pidió a sus fiscales que se retiraran. Yo no sé si se retiraron o no, porque no están allá, no sé si eso se cumplió, pero sí sé que pidió antes de que, más o menos una hora antes de que terminara, de que se diera el resultado definitivo, pidió que se retiraran. Es probable que se hayan retirado y es probable que de esa manera no se cumplió todo el proceso como debiera, pero es porque lo decidió la oposición. Es un tema muy complicado, muy digamos, muy difícil de manejar, ¿no? Una de las... Sí. Sí, no, perdón. Una de las cosas que se decía antes de la elección era que el resultado electoral era clave para la región. Bueno, ahora que ya conocemos el resultado, ¿cómo ves
la región con respecto con este resultado electoral? Bueno, ahora te contesto y te digo otra cosa, Fernando, sí. Para completar la pregunta anterior. Perdón, es sí. que antes, es que me fui con la pregunta que me hiciste vos. Antes de hacer el proceso electoral, antes de la votación, antes del 28 de julio, los 11 candidatos tenían que acordar que sea cual fuera el resultado final, tenían que aceptarlo, ¿no? Ajá. Y justamente 2 no lo aceptaron. Uno de ellos fue Edmundo González, digamos, ese candidato proxy de María Corina Machado, que no, ya previamente no había firmado que se iba a estar de acuerdo, es decir, ya estaba como planificado que iban a tratar fraude, ¿no? En relación a la región, sí, mira, la región, como vos sabés, está prácticamente bajo dominio de los Estados Unidos. Su política exterior y su política general, sus estrategias generales dependen mucho de lo que suceda con nosotros. Voy a ser más claro. Estados Unidos, en el siglo XIX, para poder expandirse, para poder ser potencia, para poder ser un país hegemónico como lo fue, depende de tener muy dominado a Estados Unidos. Su continente tiene que estar dominado. La declinación que tiene en este momento Estados Unidos en relación a su poder hegemónico, a su liderazgo, su rivalidad con China cada vez ya hace más sombra, incluso en el plano diplomático, hace que otra vez esté muy, muy, muy necesitada de tener bajo control a toda la región para poder mantener parte de ese liderazgo. Con esto quiero decir que nuestra región está bajo observación, pero es una observación vital para Estados Unidos. Entonces, que haya un gobierno obediente como el nuestro, que va a seguir todos los lineamientos que diga Estados Unidos, que va a votar en Naciones Unidas, en la OEA y en todos los foros internacionales como diga Estados Unidos, que va a defender a Israel o va a defender a quien sea como dice Estados Unidos, eso es vital para Washington. Entonces, si Venezuela, después de tantos años, cambiaba de signo, como más o menos como nos pasó a nosotros, en el sentido de que iba a ser brutal, que iba a ser drástico, que no iba a ser un gobierno de centro o de centro y de izquierda, que fuera parecido pero que cambiara algunas cosas, no, iba a ser drástico, iba a ser ultraderecha. Entonces para Estados Unidos iba a ser fundamental porque iba a cambiar el balance de toda la región. Claro. El lugar que ocupa Venezuela es fundamental, pues está al borde del Mar Caribe, prácticamente vinculado con América del Sur y con América Central. Claro. ¿Y cómo tomás las declaraciones de Gabriel Boric en ese sentido de pidiendo transparencia en las elecciones? Boric siempre fue antichavista. Incluso te digo, desde antes de cuando hacía campaña presidencial en Chile, él ya se me había manifestado en contra. Me acuerdo de Nicaragua y Venezuela seguro, Cuba, que son como el eje del mal para Estados Unidos, ¿no? Esos 3 países. Entonces no me sorprende, la verdad que no me sorprende. Pero, Telma, ¿cómo se sostiene la región en esto que vos decías, ¿no? Con la injerencia de Estados Unidos por detrás intentándolo, con figuras presidenciales y de los distintos gobiernos que, apuntan por lo menos contra uno de los sectores, cuando en Venezuela y acá se tiran, por un lado, Macri y Milei le dicen dictador a Maduro y Maduro le dice dictador a Milei, digamos. Hay un punto donde parece que las relaciones internacionales en la región están bastante dañadas, por no decir rotas. Sí, ese es el triunfo de Estados Unidos, ¿no? La batalla cultural, la guerra de la comunicación, el lawfare, son las distintas herramientas que tiene Estados Unidos, lamentablemente exitosas, lamentablemente para nosotros, exitosas, afortunadamente para ellos. Porque la verdad es que nuestra única, tenemos esa desgracia, ¿viste? Que estamos en el mismo continente y por lo tanto nos
esto es histórico, si vos miras todas las historias, desde las dictaduras militares, desde antes de que existiera el comunismo, porque antes de la Revolución Rusa, en el año 1823, la doctrina Monroe fue eso, fue echar a todas las potencias, a Reino Unido, a Francia, y obligarnos a nosotros a ser parte de lo que ellos mandaban. Entonces, toda nuestra historia estuvo dependiendo de eso, lamentablemente. Y bueno, el único periodo que yo recuerdo en el que fuertemente nos unimos fue a principios de este siglo, ¿no? El siglo XXI, con los presidentes progresistas que pidieron no solo unirse, sino crear organismos en los que Estados Unidos no era parte, lo cual es realmente casi de una revolución. O sea, armar un UNASUR, armar una CELAC, dejando de lado a la gran potencia hegemónica regional, era realmente difícil, pero se hizo. La única salida que tenemos, pero la única es esa, la unión, la integración, la defensa soberana de un... Yo no digo repudiar a Estados Unidos, no creo que hay que elegir un bando, no, para nada. Justamente lo que nos conviene es estar en todas las organizaciones, estar en BRICS, estar en las organizaciones de Asia, estar en las organizaciones de Occidente, se nos conviene estar en todas. La multipolaridad, digamos. Absolutamente. Y tener buenas relaciones diplomáticas con todos. Igual después de las cosas que se cruzaron anoche Javier Milei con Nicolás Maduro, la relación entre Argentina y Venezuela se ve complicada. Sí, también los pasa lo mismo con Brasil, y no es un partido de izquierda, un gobierno de izquierda. También nos pasa con López Obrador, que fue insultante con López Obrador, fue insultante con Gustavo Petro, lo llamó, no me acuerdo, terrorista, con España. Con España, con Pedro Sánchez, es decir, no vamos a poder hacer que es una novedad. Lo que pasa es que sí, que igual la relación estaba mal, porque incluso con el gobierno de Alberto Fernández, te acordás que se siguieron los dictados de Estados Unidos y se prohibió a un avión de las líneas aéreas de Venezuela regresar. Es verdad. Estuvo preso incluso, creo que, si no me acuerdo mal, el personal de aborto. Sí, estuvo un tiempo, o sea, ya ahí empezó a haber una mala relación. Claro. No era mala, pero porque había relaciones diplomáticas y todo, pero había una sensación de que allá Argentina empezaba a hacer todos los deberes que Estados Unidos le indicaba, ¿no? Claro. Thelma Luzani, analista internacional, te agradecemos un montón este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, muchísimas gracias.